Estamos nuevamente de regreso con nuestro curso de C++ orientado a funciones, hoy con el tema de funciones definidas por el usuario. ¿Qué tal amigos? Soy JockLion y estamos listos para comenzar este episodio donde vamos a tocar el tema de funciones definidas, esta vez desde el punto de vista del programador. Pero antes recuerda estar siempre suscrito al canal, activa la campanita para estar al tanto no únicamente de este curso, sino de los demás que están por venir. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Una de las ventajas de C++ es que nos permite a nosotros los programadores definir nuestras propias funciones. Eso quiere decir que podemos imaginar algunas actividades y lo podemos hacer posible dentro de este lenguaje. Y para eso es muy necesario seguir esta estructura. Esto simplemente como ejemplo y que también lo podemos ver desde este punto de vista. El void es una palabra reservada que en realidad tiene una función de tipo de retorno. Este nombre, saludo, es el nombre de la función. Entre paréntesis vamos a depositar algún parámetro. Y entre llaves vamos a dejar el cuerpo de la función. Como lo pudiste ver, esta es la estructura básica de una función. Y en este episodio vamos a ver en detalle todo lo que necesitas saber para crear una función. De hecho, vamos a aprenderlo desde lo más sencillo, como es el caso de llamar una función. Entonces, ya dentro del código, es bueno repasar lo siguiente. En un inicio, en el curso básico, habíamos mencionado que main era una función especial, porque todo lo que tenía dentro del main prácticamente era la estructura o el cuerpo de mi programa. Pero ahora vamos a hacer cosas distintas. Vamos a generar otra función aparte de main, la función que yo mismo vea conveniente. Y siguiendo por el ejemplo, por encima del main, vamos a crear nuestra primera función, tal como lo vimos hace un instante. Utilizamos la palabra void, vamos a llamarlo también saludo y vamos a poner acá los paréntesis vacíos. Eso quiere decir que los parámetros en este caso no los tengo definido. Vamos a abrir las llaves e internamente lo único que me interesa acá es tener, por ejemplo, un pequeño mensaje. Saludos JockLion. Así de sencillo, punto y coma. Y así de simple hemos podido generar esta primera función. Ahora vamos a hacer hincapié en lo que te mencioné. Vamos a llamar a la función. ¿Dónde lo vamos a llamar? Dentro del main. ¿Cómo lo llamamos? Por su nombre. En este caso la función se llama saludo y tiene que estar tal como lo refleja en su inicio, con los parámetros vacíos. Punto y coma. Con esto es más que suficiente. Ahora vamos a ejecutarlo. Como notaste, tengo el mensaje que estaba dentro de la función saludo. Estuvo muy fácil, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer las cosas más complejas, porque en sí hay un detalle muy importante en estos lugares, que son los parámetros de la función. Para entender este tema, que de hecho es un poquito complejo a un inicio, pero con la práctica se te va a hacer mucho más sencillo dominarlo. Bien, vamos a generar otra función con el objetivo de clasificar tipos de números. Por ejemplo, vamos a clasificarlos en dos. Uno para los de tipo entero y otro para números de tipo decimal. Entonces acá voy a generar una función para eso. De hecho lo voy a llamar así. Tipos números. Por poner un nombre simplemente. Ya dentro de estos paréntesis vamos a definir algunas reglas para que funcione esta función. Por ejemplo, acá vamos a determinar lo que te mencioné, unos parámetros. En este punto sería bueno identificarlos de alguna manera. En este caso, como voy a identificar los números por su tipo, entonces acá voy a decir que el primer dato sea de tipo entero. Y para poder identificarlo mejor, vamos a otorgar un nombre especial. Por ejemplo, N1. Eso para el primer dato. Luego separamos con una coma para introducir un segundo dato o un segundo parámetro. En este caso, tomando nuevamente esta referencia, si ya tengo uno determinado de tipo entero, entonces acá nos soltaría para decimal. En este caso únicamente voy a utilizar float. Perfecto. Y vamos a definir también otro nombre reservado. En este caso, N2. Estos son los datos los cuales funcionan dentro de la función. E internamente, lo único que voy a hacer acá
es imprimir algunos mensajes para el resultado. Por ejemplo, vamos a partir con el primero, vamos a seguir ese orden que es de tipo entero, entonces acá voy a definir ese resultado, tipo entero, dos puntos, espacio, llamamos en este caso a nuestro primer dato o a nuestro primer parámetro. Entonces acá voy a poner n1, punto y coma, y para tener ambos resultados de manera vertical, entonces sería bueno tener también un salto de línea. Perfecto, nuevamente hacemos lo mismo, esta vez para el segundo resultado que es de tipo decimal. Muy bien, y llamamos a este parámetro n2, punto y coma. Entonces ya tengo los resultados definidos en esta función. Lo siguiente que tenemos que hacer es precisamente venirnos al main para definir estos números, porque en realidad necesito un número entero para n1 y un número decimal para n2. Ok, eso lo voy a hacer dentro del main y necesito seguir las reglas que tengo dentro de estos parámetros. Me está especificando que el primer dato sí o sí tiene que ser de tipo entero, entonces acá vamos a hacer eso, que sea de tipo entero. El segundo va a ser flotante, pero antes de ello vamos a definir el valor en el cual vamos a identificar n1. En este caso que sea el valor de 5. Ok, punto y coma. Esto aún puede funcionar, pero es bueno que sepas que ya dentro del main puedes identificar este valor no únicamente con el n1, porque este n1 y este n2 pertenecen a esta función. Pero ya recuerda que en este punto, dentro del main, lo que podemos hacer es llamarlo de otra manera. Por ejemplo, acá yo lo puedo llamar num1, ¿ok? De esta manera. Más abajo vamos a utilizar este tipo de información, este parámetro. Entonces, como nos indica acá, tiene que ser sí o sí flotante. Y de la misma manera puedes clasificarlo con el nombre que quieras, en este caso num2. Y voy a depositar el valor de 10.6, por ejemplo. Punto y coma. En este momento hemos definido los números que vamos a almacenar en n1 y n2. Entonces, lo único que nos faltaría es llamar a la función. Para llamarlo, nuevamente te repito, utilizamos el nombre de la función, tipo números. Y debo seguir el mismo orden o la misma regla que tiene el parámetro. Primeramente un dato de tipo entero y el segundo de tipo flotante. Esos datos, ¿dónde los tengo? Los tengo acá, que están representados por num1 y num2. Entonces acá no debes poner estos valores. Estos valores, recuerda que están depositados en n1 y en n2. Entonces acá necesitas poner de qué manera están identificados. Están identificados con num1, num2. Perfecto, punto y coma. Y básicamente esta es la estructura. Voy a limpiar mi consola y vamos a ejecutarlo. Y como notaste, funciona. Tipo entero, 5. Tipo decimal, 10.6. Así es. Ok, acá ya puedes generar los números que quieras. Por ejemplo, yo voy a cambiar este dato. Nuevamente me indica que sea flotante, entonces eso sí necesito cumplirlo. Pero acá yo lo voy a almacenar con el nombre de x. Y voy a depositar el valor de 12.56. Punto y coma. ¿Aparece un error? Sí. Y de hecho, en ningún momento estoy utilizando x, por tanto el resultado debería repetirse. Para tomar en cuenta este valor, entonces acá voy a reemplazar num2 por x. Control L. Vamos a volverlo a ejecutar. Como notaste, funciona. Únicamente hemos cambiado el nombre de la variable dentro de la función. En resumen, acá lo único que me está permitiendo dentro de los parámetros es tener dos datos, n1 y n2. ¿Ok? Si se cumple esta regla, tú puedes utilizar cualquier tipo de valor. ¿Ok? Por ejemplo, acá puedo cambiarlo por a1. Esto sí me va a dar un error, como notaste. Entonces acá debes reemplazarlo por a1. Muy bien, volvemos a ejecutar. Y como notaste, el resultado cambia siempre y cuando modifiquemos la forma de la función. Entonces puedes almacenar las variables que quieras y si quieres utilizar la función, en este caso tipo de número, mínimamente necesitas dos datos. ¿Ok? Tal como lo estoy poniendo acá. Sin importar
el tipo de valor que estés almacenando en estas variables. Ok, espero que se haya entendido. Recuerda que más adelante vamos a practicar más con esto y se nos va a hacer más claro la cosa. Bien, vamos a continuar ahora con el tema de declaración de devolución. ¿Qué quiere decir todo esto? La declaración de devolución tiene que ver mucho con algo que vimos anteriormente. Vamos a volver a traer la función, ok, la básica, y hemos utilizado, como indica acá, el void. Algo que por el momento lo hemos aprendido, por llamarlo así, por defecto. Recordemos que void significa que la función no devuelve ningún valor en específico. Okay, lo único que estamos haciendo es llamarlo para poder utilizarlo, pero en sí no está devolviendo ningún valor. Si quieres hacer eso, entonces vamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, vamos a utilizar la declaración return, que en pocas palabras se puede usar para devolver un valor de una función. Ok, entonces vamos a utilizar ahora return para devolver algunos datos. Vamos a limpiar todo lo que hicimos dentro del main. Y también vamos a generar otra función, pero esta vez sin void. Cuando yo quiero hacer una función sin void, comenzamos como de costumbre con un tipo de dato. En este caso que sea entero. Vamos a generar, ¿qué te parece? Una suma. Esa suma lo vamos a hacer dentro de esta función. Dentro del parámetro, recordemos que una suma mínimamente funciona con dos datos. Acá vamos a definir con qué tipos de datos. En este caso, que ese número sea entero y lo voy a identificar con la letra A. ¿Ok? Esa es la regla que identifica que vamos a utilizar un número. ¿Ok? Coma. Vamos a utilizar ahora un segundo número que también lo voy a identificar de tipo entero y voy a llamarlo en este caso B. Entonces acá la función suma, para que funcione, necesita dos datos que están identificados con A y B. En su parte interna, lo que vamos a hacer es lo que te mencioné en un instante. Vamos a utilizar la palabra return, ¿okay? Para devolver el valor de una función. En este caso, ¿qué valor quiero devolver? Así es, la suma. Entonces acá, mediante un return, vamos a poner una operación que me devuelva la suma de A más B. Ponte coma. Entonces, ya dentro de esta función ya tengo una operación A más B. Entonces, yo necesito llamar esta función dentro del main. Para poder hacerlo, lo podemos hacer de diferentes maneras. La manera correcta sería que dentro del main lo podamos guardar, ¿ok? Esta operación en otra variable. Entonces, acá voy a definirlo de tipo entero. Yo voy a llamarlo S para no confundirlo con suma, ¿ok? Entonces, esa sería mi variable donde voy a almacenar la suma de A más B. Entonces, en este punto, dentro de S, voy a guardar lo que hace esta función. Esta función se llama suma. Entonces, voy a llamarlo por su nombre, suma. Ahora, los parámetros no están vacíos. Me está pidiendo mínimamente acá dos datos. Como acá ya tengo la operación, lo único que tengo que hacer acá es poner el valor de A y también poner el valor de B. Por ejemplo, 10,7. Muy bien, punto y coma. Perfecto, pero el ejercicio aún no termina. Porque para que termine, yo necesito imprimir algo por la terminal. Entonces acá, mediante un pequeño mensaje, puedo decir la suma es dos puntos espacio y llamamos en este caso no a suma, sino a S donde estoy depositando el valor de la función. Ok, perfecto. Finalizamos con un punto y coma. Muy bien, entonces hemos terminado este ejercicio. Vamos a limpiar la consola y vamos a ejecutarlo. Como te diste cuenta, está funcionando. Si acá puedo reemplazarlo por el valor de 10, vuelvo a ejecutarlo, funciona. Lo único que estoy haciendo es cambiar los valores que están identificados con A y B. Y como notaste en el main, ya no hago ninguna operación. Eso lo tengo en la función suma, ¿ok? Donde ya dentro del return ya tengo la operación. Entonces, como me indica acá, yo necesito devolver el valor de la función. Le estoy devolviendo dentro del main, específicamente en la variable S. Entonces, es una manera más de llamar a las funciones y obtener algunas operaciones que se encuentran dentro de una función.
lo podemos hacer de esta manera, definiendo un tipo de dato y dentro de un return poner alguna información adicional en el cual sea útil para determinar alguna solución. Bien, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Estamos tocando en detalle el tema de la manipulación de funciones. Ahora vamos a ver algo que es muy esencial, el prototipo de una función, algo que es muy propio de este lenguaje de C++. ¿Qué quiere decir en sí prototipo? En pocas palabras es definir una función después de la llamada a la función. Esto puede sonar algo raro, ¿verdad? Pues entonces, si esto no queda claro, vamos a verlo desde este punto de vista. Prácticamente vamos a limpiarlo en su totalidad. Bien, entonces retomemos el tema del prototipo de la función. Como indica acá, vamos a definir una función después de llamar a la función. Algo que es muy usual en este lenguaje es tener un prototipo, una idea de función en el cual vamos a plasmar alguna idea por llamarlo de esta manera. Por lo consiguiente, vamos a hacer lo mismo de lo que hicimos en el anterior ejemplo. Vamos a generar acá, para ser más preciso, nuestra función prototipo. ¿Ok? Voy a definirlo tal como lo aprendimos anteriormente. Vamos a seguir con el ejemplo de la suma. Únicamente que en este punto lo único que vamos a hacer es identificar los tipos de dato, por ejemplo que sean enteros. Y algo que es muy característico de una función prototipo es que no tiene cuerpo, finaliza en este punto. ¿Ok? Eso para que lo tomes en cuenta. Luego nos pasamos a la parte del main. En este punto, obviamente, aparte de llamar a la función, vamos a almacenar el valor que vamos a devolver a la función suma. Bien, entonces en este caso, de la misma manera, vamos a definir una variable para depositar el resultado de esta función. Nuevamente voy a utilizar la letra S. Ok, y en este punto, básicamente va a ser lo mismo. Llamamos a la función por el momento prototipo. En este caso nos pide como referencia mínimo 2 datos. Entonces acá hacemos lo mismo. 70,60. Punto y coma. Acá vamos a hacer visible este resultado. Indicando la suma es 2 puntos, espacio. Y llamamos a la variable S donde tengo depositado la función suma. Bien, en este caso el ejercicio no termina aún. De hecho lo vamos a ejecutar. Y como notaste, tengo un error. Porque esta función, como te mencioné, es de prototipo. En este punto, posteriormente al main, recién vamos a generar nuestra función. Entonces acá voy a decir definir función. Ok, entonces en este punto recién voy a crear, por llamarlo de esa manera, nuestra función. Pero anticipadamente tengo que tener, como te dije, una idea de lo que voy a hacer. Siguiendo esta idea, de hecho lo voy a copiar, control C, lo voy a pegar acá. Obviamente esto no acaba acá, esto sí tiene cuerpo. Entonces acá recién voy a poner el return, porque con esto estoy haciendo que retorne una operación. La operación, en este caso, de A más B. Acá obviamente necesito poner ese dato, A y luego B. Bien, yo sé que esto a un principio va a parecer algo raro, el por qué se debe escribir de esta manera, pero es algo muy característico de este lenguaje. ¿Okay? Tener un prototipo de entrada, poder utilizarlo hasta cierto punto, pero posteriormente a eso recién construir o definir nuestra función. ¿Okay? De hecho, ahora sí ya va a funcionar. Control L, voy a crearlo desde cero, voy a tratar de ejecutarlo y como notaste, está funcionando. Entonces, con referencia a este punto, es bueno considerar lo siguiente. En C++ es obligatorio, ojo, obligatorio usar prototipos. ¿Ok? Entonces esto vamos a hacerlo muchas veces a partir de ahora. Otro detalle importante que dice acá es que un prototipo es una declaración de una función, tal como lo puedes ver ahora, pero en sí la función definida lo hacemos posteriormente. Y para terminar, el prototipo de una función consiste en una presentación de la función, exactamente con la misma estructura que la definición, pero sin cuerpo
y termina con un punto y coma, tal como lo estamos haciendo en este punto. Entonces recuerda que esto es una especie de representación, pero posteriormente recién vamos a darle utilidad a la función definiéndolo tal como lo aprendimos en los anteriores ejemplos. Y bien, de esta manera he tratado de resumir todas las formas de generar una función. No son las únicas, pero nos va a servir como preámbulo a todo lo que vamos a ver más adelante. Como notaste, este tema ya es un poquito más avanzado. Y si esto aún se te hace muy complejo, no te preocupes, más adelante, con más práctica, vamos a poder entender todos estos temas sin ningún inconveniente. Soy Jocleon y nos vemos en la próxima.